Buenas noches. En nombre del Colegio de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular, les doy la bienvenida a esta sesión que se titula Manejo de las fístulas arteriovenosas. Les platicaba que está dividida en dos. Primero escucharemos una plática del doctor José García Medina, un médico con una amplia experiencia, seguramente ya lo conocen, una amplia experiencia en el tema. Hizo favor accedió a grabarnos una charla. Él está en España y por la diferencia de horarios accedió a grabarnos una charla que escucharemos en una primera parte de esta sesión para posteriormente cederle la voz al doctor Wilfrido Castañeda, que me da mucho gusto saludarlo, y él nos dará una serie de casos relacionados con el tema. Desde luego ustedes lo conocen y saben de su expertise. La mayoría de su formación profesional, él es mexicano, pero la mayoría de su formación profesional la hizo y la practica en Estados Unidos, en Laredo, Texas, y pues la verdad me enorgullece presentarlo y compartir este foro con él. Lo saludo, maestro Wilfrido, Willy, conocido por todos. Y bueno, para no entretenerlos más, ya son las 8:04, yo creo que damos inicio a la charla. Recuerden que en el chat pueden ir ingresando sus dudas, preguntas, tanto de la plática del doctor José García Medina como lo que se vaya presentando en la sección de casos que nos va a presentar el doctor Wilfrido Castañeda, para que posteriormente al término o sobre la marcha podamos irlos platicando. Pues buenas noches y adelante, doctor Aulo. Buenas tardes, es para mí un honor compartir esta ponencia con el doctor Castañeda Zúñiga, al que conozco y admiro desde hace muchos años y que fue de los pioneros en el manejo intervencionista de las fístulas de diálisis. Quiero agradecer también al doctor Aulo Gebio Cobos y al Colegio Mexicano de Radiólogos Intervencionistas por su amable invitación para participar en este evento. Gracias también al moderador, el doctor Arturo García Martínez, y por supuesto a todos ustedes por su asistencia. En primer lugar, hay que conocer el desarrollo de la enfermedad renal crónica y saber en qué situaciones el radiólogo vascular intervencionista deberá actuar. La enfermedad renal crónica tiene, como todos saben ustedes, 5 estadios en los que la gravedad viene marcada por el filtrado glomerular y, lógicamente, a menor filtrado, mayor riesgo de fallo renal. El plan de actuación en la enfermedad renal crónica dependerá, lógicamente, del estadio en el que se encuentre. Cada paciente tendrá un plan de actuación clínica basado en la disminución del filtrado glomerular o aclaramiento de creatinina. Una vez que el paciente entra en un estadio 4, el nefrólogo lo incluye en el grupo de prediálisis y a partir de ese momento, si se plantea la hemodiálisis, habrá que hacerle un mapa vascular prequirúrgico con la idea de que si necesitara entrar en diálisis, tuviera ya un acceso vascular preparado para su utilización. El mapa vascular prequirúrgico se puede realizar con ecografía, aunque a veces también es necesario una flebografía, la cual, si el paciente está en prediálisis, habrá que realizarla con CO2, ya que la inyección de contraste iodado podría empeorar la función renal del paciente. Aunque cada vez más los nefrólogos están utilizando la ecografía para realizar los mapas vasculares, es importante en aquellos hospitales en los que no ocurra esto que la unidad de radiología vascular tome la iniciativa para hacerlos. Un conocimiento básico de la anatomía arterial y venosa de la extremidad superior, así como de venas centrales y troncos arteriales supraórticos, es fundamental para realizar un mapa vascular. Básicamente interesa que le demos una información al cirujano acerca de los diámetros y calcificaciones de las arterias. En cuanto a las venas, también es importante describir sus diámetros y sus profundidades, ya que distancias superiores a 6 milímetros de la piel obligarían al cirujano en un segundo tiempo a superficializar la vena. Las fístulas arteriovenosas de hemodiálisis, como todos ustedes saben, pueden ser de dos tipos, nativas y protésicas. También desde hace unos cuantos años se vienen realizando las llamadas fístulas percutáneas.
Pero en general las nativas las podemos clasificar en distales cuando se realizan en la muñeca y en proximales cuando se realizan en el codo. Las distales pueden ser a su vez de dos tipos: radiocefálica cuando se une arteria radial con vena cefálica del antebrazo, cúbito-basílica cuando se une la arteria cubital con la vena basílica del antebrazo. Las proximales son también de dos tipos: humerocefálica cuando se une arteria humeral en el codo con la vena cefálica del brazo, y húmero-basílica cuando se une la arteria humeral en el codo con la vena basílica del brazo. Hay otra fístula también que se realiza en el codo, que es la llamada fístula de Graz, en la que el cirujano anastomosa la arteria humeral a la vena perforante del codo. Y luego, por otro lado, están las fístulas protésicas, que se realizan interponiendo un segmento, generalmente de PTF, aunque pueden haber de otros materiales, entre la arteria humeral y una vena. Generalmente el más frecuente es la fístula protésica húmero-axilar, entre arteria humeral y vena axilar, aunque también puede prolongarse a la vena subclavia. Hay fístulas protésicas llamadas en U, que se realizan entre arteria humeral y vena humeral, húmero-humeral, y también algunas veces se pueden hacer incluso en el muslo, fémoro-femoral. Aquí verían unos ejemplos, verían aquí una fístula radiocefálica con la vena cefálica del antebrazo. Esta sería una fístula de Graz, donde pueden ver la anastomosis, sería la vena cefálica, la arteria humeral, y luego lo que sería realmente ya un PTF. En aquellos casos en los que el nefrólogo nos remita a un paciente con una fístula de hemodiálisis, será necesario que conozcamos el motivo de su disfunción y entendamos su significado. Dependiendo del tipo de disfunción, podremos correlacionarlo con una posible anomalía ecográfica y o radiológica. Veamos qué cosa nos va a poder decir el nefrólogo acerca de esa fístula que nos envía. Primero, lógicamente, hay que saber que una fístula arteriovenosa de hemodiálisis se funciona en la diálisis con dos agujas: una aguja llamada arterial, que es la que recoge la sangre del organismo y está más cerca de la anastomosis, y una aguja llamada venosa, que es la que devuelve la sangre ya depurada al organismo. La angiografía, o más comúnmente conocida como fistulografía, es aún considerada el gold estándar en el diagnóstico de estas fístulas disfuncionantes. Pero hay que recalcar que su empleo debe planificarse siempre que pensemos que puede ser tratada en el mismo acto de manera radiológica las estenosis detectadas en el examen clínico o en el examen ecográfico. La fistulografía requiere utilizar la fluoroscopia y es importante mantener todos los cuidados en lo que se refiere a la protección radiológica del personal, que es posible que son pacientes de diálisis que tienen que ser sometidos a varias intervenciones espaciadas en el tiempo. Por lo tanto, el tema de la protección radiológica es importante en estos casos. El medio de contraste preferido suele ser un contraste no iónico e isosmolar, como es el caso del iodixanol. La fistulografía requiere, por lo tanto, una planificación rigurosa tras una exploración clínica y ecográficamente conocer la fístula, además de la disfunción, que ya es lo que el nefrólogo nos está contando. El paciente debe ser monitorizado cuando se realiza la fistulografía con pulso oxímetro, tensión arterial y electrocardiograma. No es necesario una vía venosa, ni tampoco que venga en ayunas, sobre todo los pacientes que son diabéticos, excepto en aquellos casos en los que se va a trabajar con anestesista, como por ejemplo cuando se tratan venas centrales, donde el inflado del balón es muy doloroso. El paciente, lógicamente, se coloca en posición de cúbito supina y podemos utilizar en aquellas zonas donde vamos a dilatar con balón o vamos a acceder con punciones, pues utilizar anestésicos locales. En las trombectomías es recomendable utilizar antibióticos.
En cuanto a los inyectores de contraste, para utilizar la fistulografía, pueden ser de yodo o de CO2. En las fístulas que son fístulas de alto flujo, muy desarrolladas, es preferible utilizar una inyectora, aunque también se puede hacer la inyección manual con jeringas de 10 mililitros. La ventaja de la inyectora es que al hacer la inyección de contraste, el personal que trabaja se puede salir de la sala y por lo tanto evitar una irradiación adicional. Recomendables los agentes, como he dicho, no iónicos isosmolares para el contraste, sobre todo por el menor riesgo de nefropatía inducida por el mismo, y la inyección de CO2, reservarla, es importante reservarla para las flebografías de los mapeos, ya que el CO2 está contraindicado en el sistema arterial por el riesgo que tiene de embolia en arterias cerebrales, coronarias y espinales. Se han descrito muertes debido a estas inyecciones por CO2 en el sistema arterial. Por lo tanto, mucha precaución. También precaución si utilizamos el CO2 en fístulas en el sistema venoso. Las contraindicaciones de la fistulografía son relativas, fácilmente subsanables, como es la sensibilidad al material de contraste, la enfermedad renal avanzada y las alteraciones de la coagulación. En cuanto a la elección del abordaje para realizar la fistulografía, es importante anestesiar localmente los puntos de punción, hacer una punción que puede ser retrógrada de la arteria humeral o bien funcionar la vena arterializada. Ahora iremos viendo los distintos abordajes que podemos utilizar. Es opcional el uso de micropunción con guía autográfica, aunque es recomendable, y a veces cuando la fístula no es palpable, pues es útil utilizar un torniquete para que la vena se distienda y hacer posible la punción bajo control ecográfico. La disfunción que podemos encontrarnos y que puede ser motivo para realizar la fistulografía, pues son estas. Vamos a ir hablando a lo largo de nuestra ponencia sobre las posibles disfunciones, por lo tanto iremos viéndolo ya con más detalle. Básicamente podemos encontrarnos podemos utilizar tres tipos de fistulografía. En primer lugar, la fistulografía llamada arterial, que realizamos por vía arterial, y ahora iremos explicando cada uno de estos tipos. La fistulografía arterial, pero accediendo por vena, y lo que es propiamente la fistulografía venosa. La punción, como he dicho, a ser posible con control ecográfico. Aquí estamos haciendo una punción con un set de micropunción, una aguja fina. Pueden ver el codo, hemos dejado un introductor pequeño del set de micropunción conectado a la alargadera, a una alargadera de plástico y a través de la cual realizamos las inyecciones de contraste. Cuando puncionamos la vena, vean que esta es una fístula radiocefálica, intentamos hacer un túnel subcutáneo, es decir, no puncionar directamente la vena, sino puncionarla un poquito a distancia. Esto va a hacer que luego cuando retiremos el introductor, la compresión evite la formación fundamentalmente de pseudoaneurismas. La punción vía arterial, lo que llamamos fistulografía arterial, por vía arterial, se puede hacer funcionando la arteria humeral de dos maneras. O bien retrógrada en el codo, es decir, en contra del sentido del flujo, es decir, hacia el hombro, o anterógrada, es decir, en el codo en dirección a la mano. En este caso, no está justificado realizar una fistulografía con punción anterógrada, salvo que vayamos a hacer un tratamiento de la arteria radial proximal. Y esto ya también lo vamos a ir viendo poco a poco. Esto sería una punción retrógrada de la arteria humeral. Vean que la mano está aquí, hemos puncionado la arteria en contra del sentido del flujo arterial que va hacia la mano, y aquí con una aguja del 22G y control ecográfico estamos pasando ya la guía. Esto sería más o menos lo que veríamos sucesivamente al inyectar el contraste en una fístula radiocefálica. Vean la arteria radial proximal, la anastomosis, la vena
cefálica, en el siguiente cliché ya empieza a rellenarse la vena cefálica del antebrazo, o sea, esto es de arteria radial, anastomosis, arteria radial proximal a la anastomosis, vena cefálica, que aquí vean que se bifurca en dos accesorias. Aquí empezamos a ver ya la arteria cubital, vean ya la arteria cubital cómo se va rellenando, vean ya la arteria interósea. Y ya una vez que desaparece el contraste por la fístula, vemos aparecer procedente de la mano contraste en la arteria radial distal. Es decir, que el flujo, digamos que ahí a este nivel está invertido. Esto es lo que sería básicamente lo que veríamos cuando hacemos una punción retrógrada de la arteria humeral para ver la fístula. Y luego existe también, como he dicho, la punción anterógrada, es decir, que puncionamos la arteria pero en dirección a la mano, siguiendo el flujo de la arteria humeral. Y este sería un caso, vean cómo este es el primer cliché, cómo se vaya rellenando la arteria radial de contraste. El siguiente cliché, ven como un adelgazamiento de la arteria radial proximal, ya este sería la anastomosis y la vena cefálica del antebrazo. Una fístula radiocefálica, ¿cuál es? El ángulo es muy agudo y aquí hay lesiones. En este caso, la justificación, como he dicho antes, es básicamente para tratar la arteria radial proximal. Luego existe la fistulografía arterial por vía venosa, que en vez de funcionar la arteria, lo que hacemos es funcionar la vena de la fístula, que podemos hacerlo de las siguientes formas. En primer lugar, podemos hacerlo en el sentido contrario al flujo, o sea, de manera retrógrada, dirigiéndonos hacia la anastomosis. Recordemos que estamos funcionando la vena de la fístula. Podemos hacerlo en el mismo sentido del flujo de la vena, anterógrado, poniendo un compresor. Ahora lo vamos a explicar. O bien, también podemos hacerlo en el mismo sentido del flujo, sea anterógrado, pero utilizando un balón de oclusión. Vamos a ver cada uno de esos casos. Este sería la fistulografía arterial por vía venosa. Hemos puncionado en una fístula radiocefálica, ven un compresor, cómo hemos dejado un introductor, y ahora lo que vamos a hacer es pasar por el introductor un catéter, vamos a canalizar toda la vena cefálica, vamos a ir hacia la anastomosis y nos vamos a meter en la arteria. Vean, este es el caso donde nos hemos metido con la arteria, hemos dejado una guía de seguridad en la arteria radial distal y hemos entrado con un catéter en la arteria radial próxima. Vean el introductor y el catéter. Podemos hacer inyecciones de contraste en la arteria a través del catéter. Estaríamos haciendo lógicamente una fistulografía arterial, pero en este caso sin funcionar la vía venosa. Este es un caso donde esta es una fístula radiocefálica, ven el catéter, estamos haciendo una fistulografía arterial por vía venosa, hemos funcionado, hemos llegado hasta la anastomosis, hemos inyectado contraste, aquí hay una estenosis muy severa y entonces todo el contraste que inyectamos por el catéter retrógradamente sube por la arteria radial proximal, llega hasta la arteria humeral y se nos llega a dibujar perfectamente la arteria cubital que ven aquí, arterial, pero por vía venosa. Otra forma de hacerlo es utilizando un compresor venoso. En este caso, hacemos la fistulografía arterial por vía venosa, pero puncionamos la vena de manera anterógrada, es decir, en el sentido del flujo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues le colocamos al paciente, vean la mano del paciente, le ponemos un esfigmomanómetro, un compresor para tomar la presión, y inflamos a unos 10 o 20 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica. Vean un ejemplo. Aquí ven el introductor por donde hemos inyectado contraste, más arriba no se ve, pero estaría el compresor. Esto es una fístula humeral y vean cómo al comprimir la vena, el flujo que inyectamos retrocede y nos dibuja lo que es la anastomosis. Aquí verían la arteria humeral y nos dibuja también las arterias del antebrazo. También, en vez de utilizar un compresor de presión arterial, un manómetro, podemos comprimir la vena con con la mano, con unos guantes plomados, lógicamente, para no irradiar, ¿no? Vean, este sería una fístula humerocefálica. El introductor, al hacer la inyección de contraste,
el flujo lógicamente se va, aquí estaría el arco cefálico, y si comprimimos a este nivel, vamos a hacer que haya un flujo retrógrado que nos rellene la vena posanastomótica. Esta es una fístula humerocefálica, como he dicho. Se nos rellene también la arteria humeral y se nos rellenen las arterias del antebrazo. Es decir, que podemos valorar las arterias, tanto humeral como arterias del antebrazo, sin necesidad de puncionar la arteria. Sería, por lo tanto, una fistulografía arterial por vía venosa comprimiendo la vena de la fístula. Y por último hay otra opción también para rellenar todo lo que es la fístula completa, arteria, anastomosis y vena, en aquellos casos en los que, por ejemplo, como es aquí es una fístula radiocefálica, esta es la arteria radial proximal, la anastomosis, la arteria radial distal, la porción venosa posanastomótica, aquí había una estenosis, hemos hecho un abordaje retrógrado de la vena cefálica, hemos dilatado la estenosis y con el balón inflado hemos retirado la guía y hemos inyectado contraste por el mismo catéter de angioplastia. Que claro, al estar el balón inflado, el contraste no puede seguir el flujo de la vena y retrógradamente nos va a dibujar toda la fístula completa con las arterias incluidas. Este es otro ejemplo, en este caso es una fístula protésica, un PTF. Esta sería la arteria humeral, el PTF. Aquí hemos dilatado la anastomosis venosa y con el balón inflado hemos inyectado contraste, en este caso a través del introductor. Y el introductor, al llegar el contraste al balón, retrocede el contraste y nos dibuja el PTF posanastomótico, la arteria humeral, el codo y las arterias del antebrazo. O este otro caso, en el que era una fístula protésica en U, húmero-humeral, hacemos la punción, este es el introductor, en el PTF, en la dirección del flujo, ven todo el flujo del PTF y aquí hay una anastomosis venosa. Esa anastomosis venosa la dilatamos y con el balón inflado inyectamos contraste por el introductor y de esa manera, retrógradamente, se nos dibuja la anastomosis arterial. Son soluciones, tips, trucos para no tener que puncionar la arteria humeral, que no deja de tener sus problemas y sus complicaciones. Y hay veces que no necesitamos funcionar la arteria, ni tampoco necesitamos ver las arterias. Entonces, haríamos lo que llamamos fistulografía venosa, que funcionamos directamente la vena de la fístula en el sentido del flujo. Vean aquí una fístula radiocefálica donde sabemos que hay lesiones distales a la anastomosis, por lo tanto, no hace falta que veamos todo el recorrido, sino simplemente funcionando con un introductor y ya dilataríamos las lesiones que pudiéramos encontrar. ¿Qué indicaciones tendrá la fistulografía arterial? Tendremos que hacerla en aquellos casos en los que se nos aparezcan fístulas inmaduras o fístulas que tienen bajo flujo y no tienen lesiones venosas. Sospechamos que las lesiones pueden estar en las arterias. O bien en aquellos casos en los que se presenta una isquemia de origen arterial. Y la fistulografía venosa, es decir, cuando no necesitamos ver las arterias, pues serían en aquellos casos en los que las lesiones, digamos, que están más allá de la aguja venosa de la diálisis. Y serían esos casos en los que el nefrólogo nos habla de que existen presiones venosas altas o que cuando le retiran las agujas de diálisis el tiempo de hemostasia se prolonga más de lo normal, o bien casos en los que hay un edema de la extremidad. La técnica de la fistulografía, pues ya lo he comentado, utilizamos siempre un set de micropunción, control ecográfico, un introductor, una guía hidrofílica y un catéter. Cosas básicas que todos ustedes como radiólogos intervencionistas pues conocen sobradamente. El contraste, como ya he dicho, generalmente yodo, cuidado con el CO2, no utilizar gadolinio, eso ya está extensamente admitido por los problemas que hubo hace unos años de fibrosis sistémica nefrogénica. Y en los pacientes en prediálisis, en los que no conviene que inyectemos mucho contraste porque podemos deteriorar la función renal, pues utilizar yodo diluido con un programa especial de CO2. Esto ya depende un poco del software del arco vascular que cada uno utiliza. En cuanto a la inyección de contraste, cuando hagamos la fistulografía, pues
Si es manual, pues podemos utilizar jeringas de 5 o 10 mililitros o podemos hacerlo con inyectora. Generalmente, si hacemos la punción en la arteria, pues utilizaremos para el brazo volúmenes de 5 o 10, o sea, 5 mililitros de contraste, 5 mililitros por segundo en un total de 10, o 10-10 si vemos que la fístula está muy desarrollada. Y si queremos ver venas centrales, necesitamos un débito de contraste mayor, pues utilizaremos 15 mililitros por segundo con un total de 30. Si lo que hacemos es la inyección en vena por un introductor, simplemente con 10-10, poniendo la inyectora 10-10, o sea, 10 mililitros por segundo, un total de 10, o 10-30, más volumen de contraste si lo que necesitamos es ver las venas centrales. El contraste, como ya he dicho, el iodixanol es el más apropiado. Generalmente nosotros diluimos 75 mililitros de contraste con 25 mililitros de suero, suficiente, excepto en pacientes en prediálisis en los que el contraste lo diluimos solamente 10 mililitros con 90 mililitros de suero, para que la inyección de contraste, pero utilizando, como he dicho, el programa de CO2. Pues cuando el nefrólogo nos diga que la fístula, vamos a ver, ir viendo en qué situaciones nos vamos a ir encontrando, que nos va a ir diciendo el nefrólogo. Una situación muy frecuente, el nefrólogo nos dice que la fístula durante la diálisis proporciona bajo flujo y que a veces se acompaña de colapsos arteriales. En estos casos, pues tendremos que pensar que existe alguna lesión que está localizada en cualquier punto, desde los troncos supraórticos hasta la zona donde se funciona la aguja arterial. Recordemos que la aguja arterial se funciona por encima de la anastomosis o distal a la anastomosis. En estos casos tendremos que realizar una fistulografía que nos valore completamente el circuito desde los troncos supraórticos, todo el sistema arterial de la extremidad superior, incluyendo brazo, antebrazo y mano. Seguimos con la anastomosis, todo el sistema venoso de la extremidad superior y terminando con las venas centrales en cavidades cardíacas. Para realizar esta fistulografía, como he dicho, habrá que puncionar la arteria humeral en el codo de manera retrógrada, dejando el introductor del set de micropunción e ir realizando inyecciones en cada uno de los segmentos, desde el hemitórax hasta la mano. En el caso de las fístulas radioencefálicas, deberemos hacer proyecciones oblicuas, simplemente moviendo la muñeca para descartar estenosis perianastomótica. Con las proyecciones podemos ver incluso mejor cómo está. Una vez que hemos detectado las lesiones, pues lógicamente habrá que dilatarlas con balón de angioplastia. Y no es infrecuente que encontremos lesiones en arteria subclavia que puedan ser el motivo de bajo flujo durante la diálisis. Estamos hablando de fístulas con déficit de flujo. En estos casos, cuando hay lesiones en arteria subclavia, se puede incluso implantar un esteno recubierto. Y la mayoría de las estenosis, hay que saber que provocan bajo flujo durante la diálisis, se localizan en la región perianastomótica, la cual sabemos que comprende la arteria donante, la anastomosis o la vena posanastomótica, pudiendo. La segunda situación que el nefrólogo nos puede plantear puede ser de distintos tipos, aunque básicamente el motivo de la disfunción siempre suele ser el mismo. Estas situaciones suelen ser las presiones venosas elevadas, el tiempo de hemostasia alargado, tras la retirada de las agujas de diálisis, el test de recirculación aumentado o el edema de la extremidad. En todos estos casos, siempre hay que pensar que la causa es una lesión, como he dicho antes, que se localiza más allá de la aguja venosa de la diálisis, es decir, en cualquiera de las venas de retorno. En estos casos no será necesario valorar todo el circuito hemodinámico de la fístula, por lo tanto podremos evitar la cateterización de la arteria humeral. Estoy siendo reincidente en esto porque veo que compañeros utilizan la punción de la arteria humeral cuando en estos casos no es necesario. Bastará con puncionar, como he dicho, la vena por debajo de la zona de punción de la aguja venosa de la diálisis y realizar una fistulografía a través del introductor que hayamos dejado, valorando toda la red venosa desde ese punto hasta cavidades cardíacas. Una vez que hayamos localizado las lesiones, pues lógicamente las trataremos con balón de angioplastia.
En el caso de que el nefrólogo nos remita una fístula protésica, como es este caso, se trata de una fístula húmero-axilar, es muy probable que simplemente nos diga que presenta malos parámetros dialíticos, en los que destacará el KTV bajo. Nos dice que es una fístula protésica que tiene KTV bajo. Las fístulas protésicas son más difíciles de monitorizar por parte del nefrólogo. Entonces, la mayoría de las veces, en este caso, de fístulas protésicas, vean que esta es una fístula húmero-axilar, hemos puncionado directamente el PTF, tiene lesiones debido a las punciones y tiene una estenosis aquí en la anastomosis venosa. La pueden ver aquí ampliada. Pues estos casos no será necesario, como he dicho, tampoco acceder a la actividad humeral, sino que la punción directa del PTF será suficiente para confirmar el diagnóstico angiográfico y a continuación realizar el tratamiento que ya lo iremos viendo ahora con más calma. Hay un caso importante, no es muy frecuente, pero no por ello es menos importante, que se trata de la isquemia. Estos casos se manifiestan clínicamente en varios estadios. El primero, cuando el paciente refiere parestesias; el estadio 2, cuando el paciente dice que le duele, tiene dolor durante la diálisis; el estadio 3, cuando ya le duele también, además de la diálisis, fuera de la diálisis; y por último, el estadio más avanzado de la isquemia es cuando ya el paciente empieza a presentar lesiones tróficas, sobre todo en los pulpejos de los dedos. El tratamiento en estos casos de la isquemia es muy personalizado y debe ser valorado conjuntamente con los nefrólogos y con los cirujanos. Digamos que hay un sitio para el tratamiento radiológico endovascular en la isquemia, pero que requiere de una amplia experiencia. Yo les sugiero, como este es un tema extensísimo, les sugiero que, aunque es un tema no muy frecuente, pero no por ello, como digo, menos importante, profundicen en la búsqueda bibliográfica de artículos o ponencias relacionadas con esta situación. Aquí les muestro un caso en una fístula radioencefálica con isquemia, en que embolizamos la arteria radial distal. Aquí está la anastomosis y embolizamos la arteria radial distal con el fin de aumentar la perfusión de la mano procedente del flujo de las arterias cubital e interósea. Lógicamente, la ecografía nos va a definir y localizar con bastante exactitud las estenosis, ya sean arteriales o venosas, además de medirnos los flujos y los índices de resistencia de las venas. Por lo tanto, es un instrumento que debemos utilizar tanto fuera como dentro de la sala angiográfica. Así, por ejemplo, aquí podemos distinguir lo que sería un trombo total que ocluye la luz, o un trombo parcial, un trombo, vean en este caso, con power Doppler, como hay parte de la luz permeable y un trombo adherido a la pared arterial. También en fístulas aneurismáticas, hipertróficas, la ecografía pues, nos podrá detectar estenosis interaneurismáticas e incluso trombos endoluminales o parietales adheridos. También la ecografía pues, será una buena opción como tratamiento guiado para la fluoroscopia en estenosis. La ecografía se ve muy bien en las fístulas y muchos de ustedes seguro que lo utilizan, aparte de evitar la radiación excesiva debido a la fluoroscopia, pues es muy útil porque se ve muy bien el inflado del balón y además sobre la marcha podemos ver el resultado ecográfico con el color o con el power Doppler e incluso medir el flujo con el mismo ecógrafo. En las fístulas distales pues, podemos encontrar todas estas situaciones. Vamos a enfocarnos ahora un poco primero en las fístulas distales y luego en las fístulas proximales, las distales, como he dicho, las que están en la muñeca, y qué situaciones, qué disfunciones podemos encontrar y dependiendo de la disfunción, qué es lo que podemos hacer. Así, por ejemplo, una situación que podemos encontrarnos en las fístulas distales es el retraso en la modulación, que son las fístulas inmaduras, que son aquellas que no se pueden funcionar porque dan flujos insuficientes, y la causa es que la vena o la arteria o las dos no se han dilatado durante todo el proceso después de la realización quirúrgica de la fístula. Es un problema serio porque en conjunto
el retraso en la falta de maduración de la fístula puede abocar al fracaso de la fístula en un 10 o un 40% de los casos, lo cual es un porcentaje alto. En las fístulas distales, el retraso lo más frecuente en el retraso de la maduración es la existencia de lesiones perianastomóticas. Muchas veces se pierden estas fístulas por dejar pasar inadvertidas las calcinosis de la arteria proximal a la anastomosis, ya sea una fístula radiocefálica o una cúbito-basílica. También la fístula puede no madurar por lesiones venosas distales a la anastomosis. Y en ocasiones las lesiones también se pueden localizar en arteria subclavia, como he dicho antes, aunque esto es poco frecuente. Aquí pueden ver una arteria radial proximal preanastomótica con lesiones difusas debido a calcificaciones parietales, y el tratamiento de dilatación con balón de la arteria radial pues es muy efectivo y ayuda a que la fístula nos madure. Aquí vemos otra fístula radiocefálica con lesiones venosas también posanastomóticas. Vemos la arteria radial, la anastomosis. Vemos una estenosis de toda la vena cefálica posanastomótica. Y aquí vemos como una accesoria también con lesiones, y la dilatación con un balón largo pues ayuda a que esa fístula madure. En las fístulas inmaduras, la arteria se debe dilatar con un balón de 4 milímetros. Es la medida necesaria para dilatar la arteria. Las lesiones perianastomóticas en estas fístulas inmaduras hay que dilatarlas con precaución, ya que la posibilidad de rotura es muy alta. Hay que tener en cuenta que estas fístulas son fístulas jóvenes, de pocos meses. Y al estar poco arterializada la vena, hay un riesgo importante de dificultad para conseguir la hemostasia si la fístula se rompe. No hay que confundir el retraso de la maduración con el pseudo retraso de la maduración, en la que la fístula tiene buenos flujos, está desarrollada, pero no se puede puncionar porque es profunda. En estos casos, el tratamiento es quirúrgico, consistente en la superficialización de la vena. Por ejemplo, este paciente con una fístula radiocefálica pues, tenía problemas de punción, y la ecografía nos demostró que la vena era profunda. Luego estarían las fístulas ya distales, que son maduras, son fístulas ya que tienen tiempo, que se están funcionando y que nos van a presentar también una serie de problemas. También el más frecuente en las distales es el déficit de flujo, que también pueden tener, lo más frecuente, estenosis perianastomóticas, que pueden afectar tanto a la arteria radial o a la cubital, dependiendo del tipo de fístula, si es radiocefálica o cúbito-basílica. Y en estos casos, si palpamos la fístula, vamos a encontrar como una pulsatilidad en la zona de la anastomosis. No vamos a palpar cedir, sino como una zona pulsátil. Y a veces incluso puede haber una dilatación aneurismática, que si levantamos la extremidad vamos a ver que no se colapsa en ese caso. Entonces, dependiendo de la antigüedad de la fístula, las lesiones estas venosas posanastomóticas las deberemos dilatar con balones de 6 y de 7 milímetros. Es raro utilizar balones de mayor diámetro, ya que el riesgo de aumentar el flujo puede conducir a una isquemia de la mano, sobre todo si las otras arterias del antebrazo están lesionadas. Por lo tanto, es importante mantener una guía de seguridad para evitar el espasmo de la anastomosis y la estenosis a 1 centímetro de la anastomosis, dilatada con un balón de alta presión de 6 milímetros, en el que se dejó una guía de seguridad en la arteria radial distal, proximal, y posteriormente se dilató la anastomosis con otro balón de 5 milímetros. Este es otro caso en el que vemos también una estenosis. Era un paciente con dificultades de punción, y esa estenosis se dilató con un balón de 8 milímetros con buen resultado. También puede ser que nos digan que las presiones venosas están elevadas. Entonces, la oclusión, por ejemplo, en este caso, vean una oclusión de la vena cefálica del antebrazo, que es visible tras la fistulografía. El paciente mostraba además edema de la mano, se recanalizó de manera anterógrada toda la lesión, se dilató, y vean el resultado con la desaparición de las colaterales. Esta es otra fístula que presentaba recirculación. Las dos agujas se funcionaban aquí a este nivel y se dilató
con un balón de 8 milímetros, y también se dilató una lesión venosa post-anastomótica, y dejando la guía de seguridad, como ya he dicho, al principio. Este otro caso se nos remitió un paciente portador de una fístula radioencefálica izquierda que presentaba edema importante. Vean todas las lesiones en las venas del antebrazo. También tenía una lesión en la vena subclavia. Se dilató la vena subclavia con 12 milímetros y el resto de la vena del brazo con 9 milímetros. Vean cómo se restablece el flujo y el signo importante angiográfico de desaparición de colaterales. Las fístulas proximales, ya las que están en el codo, pues como sabemos, como hemos dicho, unen la arteria humeral a una vena, bien sea cefálica o basílica, pueden ser hipertróficas o pueden ser también fístulas protésicas, pueden ser nativas o protésicas, como ya hemos dicho antes. También en estos casos podemos encontrarnos un problema de bajo flujo y encontraremos una estenosis en la anastomosis, que tendremos que llevar mucho cuidado en dilatarlas con balones de pocos milímetros, no pasarse de 5 milímetros, porque ya de por sí estas venas roban sangre al antebrazo y a la mano. Si además hay fístulas, hay arterias en el antebrazo de mala calidad, pueden hacer que metamos en un robo importante, una isquemia de la mano, que podría ser incluso catastrófico para el paciente y obligaría incluso al cierre de la fístula. Las estenosis del arco cefálico son una causa frecuente de presiones venosas elevadas y de alargamiento del tiempo de hemostasia. Y la dilatación con balón suele ser dolorosa en estos casos, por lo que nosotros recomendamos trabajar con un anestesista. Cuando las restenosis del arco cefálico son repetitivas en el tiempo y con poco espacio entre ellas, cuando hay elastic recoil tras la ATP, o en aquellos casos en los que hay rotura y no se puede controlar, pues entonces estaría indicada la implantación de un stent. Y hay otro problema también de recirculación, pues, cuando existe una estenosis más allá de la aguja venosa, la sangre vuelve y entra, y esto lógicamente pues también con balón de angioplastia lo podríamos resolver. El edema en las fístulas proximales, humerales, suele ser debido en la mayoría de los casos a lesiones venosas centrales, como es el caso en el que pueden ver. Nosotros en estos casos de estenosis venosas centrales hacemos 3 dilataciones con balones de alta presión que van desde los 10 hasta los 16 milímetros de diámetro, sostenidas durante 3 minutos, o sea, 3 dilataciones de 3 minutos, y los resultados son muy satisfactorios. También podemos encontrarnos aneurismas que pueden tener trombo parietal organizado o irregulares que dificultan la punción, pues la implantación de un stent lo que transforma lo que era un flujo turbulento trombogénico en un flujo laminar, y vean pues que pueden ser fácilmente implantables e incluso pueden ser funcionables como si fuera un PTF, y se le puede explicar a la enfermería que la sensación que van a notar es la misma que cuando funcionan un PTF. Las fístulas protésicas, como he dicho al principio, pues suelen ser la localización más frecuente de las estenosis, las anastomosis venosas. Las podemos dilatar con balones de alta presión, aunque se ha demostrado que los stents recubiertos suelen dar mayores permeabilidades que el balón de angioplastia aislado. Entonces ya prácticamente desde el principio pues se implanta un stent en las anastomosis venosas de estas fístulas protésicas. A veces las fístulas protésicas se rompen, los PTF se rompen, y también pues, podemos implantar un stent para recubrirlo y evitar los sangrados o la formación de hematomas. En cuanto a la trombosis, este es un tema controvertido. Hay muchos dispositivos, yo no voy a entrar en ninguno de ellos concretamente, sino simplemente voy a hablar de la técnica que nosotros utilizamos, que es la trombectomía por aspiración manual. Fue una técnica que la describió primero
Lichtermel Rodríguez en 1997. Nosotros la publicamos nuestros resultados en el 2006 en la Revista Española de Radiología y lo venimos utilizando desde entonces con muy buenos resultados. Voy a explicar paso a paso y muy sucintamente, de la manera más comprensible para ustedes, la técnica que nosotros utilizamos. En primer lugar, vean, esto es una fístula radiocefálica, esto sería la arteria, la anastomosis y la vena cefálica. Imagínense que todo esto está trombosado. La primera punción la realizamos funcionando en el sentido del flujo la vena. Evitamos que se abra la compuerta, toda la compuerta arterial la tenemos cerrada. Esto lo hacemos, lógicamente, con control ecográfico o incluso a veces poniendo un compresor para dilatar la vena. A continuación, ponemos un introductor, del 7 o del 9 French, que varía dependiendo del calibre o de la antigüedad de la fístula. Una vez puesto el introductor, pasamos un catéter tipo Berenstein con una guía hidrofílica y buscamos la zona libre de trombos. Esto con ecografía se puede ver también muy bien. Podemos ver, hacer un rastreo ecográfico de la vena hasta que encontremos la zona libre de trombos donde ya hay flujo. Entonces, una vez que lleguemos a esa zona, lo que hacemos es inyectar heparina con mucha suavidad a través del catéter, retiramos la guía y a través del catéter Berenstein inyectamos 5.000 unidades de heparina con mucha suavidad. Y una vez heparinizado, pasamos por el catéter una guía, esta vez teflonada, de 0,35 hasta que llegamos a la zona libre de trombo y retiramos el catéter. Volvemos a pasar de nuevo el catéter Berenstein con la guía hidrofílica por dentro del introductor hasta conectar de nuevo con el segmento libre del trombo, y una vez que las dos guías, la teflonada y la hidrofílica, están en la zona libre de trombo, retiramos el catéter y el introductor. Hemos dejado las dos guías en la zona libre de trombo. Limpiamos el introductor, lo montamos de nuevo con su dilatador y lo pasamos ya por la guía hidrofílica. Vean ustedes aquí las dos guías y estamos pasando ahora el introductor por la guía hidrofílica. Y nos queda el introductor ya por fuera, la guía teflonada. La guía teflonada la enrollamos, la fijamos con un mosquito a uno de los paños y ya a partir de ese momento ya podemos pasar por el introductor, podemos empezar a pasar ya lo que es el catéter de aspiración. Los catéteres de aspiración que utilizamos son catéteres de guía cortos de unos 70 centímetros que pueden ser del 7, 8, 9 French, con punta recta o con punta angulada. Y una vez que llegamos con el catéter a la zona ya libre de trombo, a partir de ahí conectamos a una jeringa de 60 mililitros, hacemos presión negativa y empezamos a realizar movimientos enérgicos retrocediendo con el catéter y sacamos todo el catéter, vaciamos de trombo, hacemos los pases volvemos a repetir el mismo proceso pero en sentido inverso. Es decir, ahora nos dirigimos hacia la anastomosis. Vean entonces ya los dos introductores. Tendríamos el introductor que llamamos venoso, que nos limpia la vena, y el introductor arterial, que nos va a limpiar la zona post-anastomótica o zona prearterial. Vean aquí, por ejemplo, esta era una fístula humerocefálica. Vean los trombos, aquí está la anastomosis, la arteria humeral, serían las arterias humeral post-distal a la anastomosis, y los coágulos. Vean aquí el introductor venoso, ya la parte superior de la vena cefálica la hemos limpiado y ahora tenemos que limpiar toda esta zona. Y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho aspirando los trombos. El problema que surge más importante es cuando ya tenemos que llegar a la anastomosis. Entonces aquí conviene comprimir la zona de la anastomosis cuando estamos haciendo maniobras con el catéter de aspiración en esa zona.
para que no haya tromboembolia arterial, no caigan trombos a la arteria, tanto proximal como distal. Eso lo podemos hacer comprimiendo con la mano o bien comprimiendo con el mismo transductor de ecografía. Y lógicamente, una vez ya hemos limpiado toda la fístula, pues tendremos que dilatar con balón de angioplastia todas las zonas estenóticas que han sido la causa de la trombosis. Vean aquí el ejemplo de antes, como ya libre de trombos, ya nos queda la arteria humeral, la zona posanastomótica libre de trombos y toda la vena cefálica hasta su arco también ya permeable. Nosotros desde hace varios años venimos utilizando mucho la ecografía para la tromboaspiración, lo hemos publicado y es realmente muy útil porque la visualización de la trombectomía es muy clara con ecografía, por lo tanto es recomendable, además de irradiarse menos, como ya he dicho. Este es un ejemplo, vean con ecografía cómo se ve la guía de seguridad y el catéter de aspiración, cómo podemos ir manejándolo, moviéndolo y aspirando el trombo. Y por último nos quedaría hablar de los stents. De los stents se podría hablar lógicamente mucho tiempo. Los radiólogos tenemos esa posibilidad y bueno, pues como todos saben, las indicaciones pues son controvertidas. Lo importante es saber cuándo hay que utilizar los stents y que no deben comprometer futuras intervenciones o nuevos accesos. Y que eso, pues, tenerlo bastante claro. No existe una clara evidencia científica acerca de cuándo se debe implantar un stent, qué tipo de stent se debe utilizar, no recubierto, frente a cubierto, stent con droga, cuándo implantar un stent en venas centrales, se puede implantar un stent recubierto en su aneurisma. Sin embargo, hay metaanálisis que sugieren que la implantación de stent puede suponer una ventaja sobre el balón de angioplastia en lo que se refiere a la permeabilidad primaria de las estenosis. Determinar la superioridad de los stents recubiertos frente a los no recubiertos es difícil, aunque hay series publicadas que demuestran que los cubiertos dan más permeabilidad a la fístula que los no recubiertos. Hay que ser prudentes, por lo tanto, a la hora de implantar stents en aquellos casos en los que pueden haber estenosis, sobre todo venosas centrales, recidivantes, y saber que no hay que implantar stents en troncos venoso brachiocefálicos si obstaculizan el tronco venoso brachiocefálico contralateral, ni tampoco en la confluencia yugulo-subclavia, porque nos impediría un futuro catéter, implantación de un catéter que podría ser necesario para el paciente, y tampoco en las confluencias con el arco cefálico. En venas centrales, pues bueno, la discusión está ahora mismo en si utilizar flexibles, rígidos o stent grafts. Este sería un caso, por ejemplo, de una gran oclusión venosa central de toda la subclavia, tronco venoso brachiocefálico, y después de dilatar con balón e implantar un stent. En este caso, no recubierto. Esto es lo que no hay que hacer, no lo que estaba comentando, no hay que obstruir. Fíjense, este stent tan enorme, aquí ven el arco cefálico, un stent que tapa el arco cefálico, que tapa la yugular, que tapa el otro tronco venoso. Esto es lo que no hay que hacer. Quiere decir que hay que ser muy cuidadosos para no ocluir zonas importantes que pueden ser útiles para hacer otras fístulas o para implantar catéteres, etc. Los periféricos, los que no son centrales, bueno, pues hay unas indicaciones aceptadas. La rotura post-ATP que no se resuelve con hemostasia interna externa sería una indicación. Aquellas restenosis que son muy precoces, la dilatación con balones, muy poco espaciadas con el tiempo, pues podrían ser candidatas a un stent. El elastic recoil post-ATP y los aneurismas parcialmente trombosados también podrían ser, porque el stent comprime el trombo y evita que ese trombo sea trombogénico. O, como he dicho antes, pues en los PTFs esas irregularidades o roturas
se pueden recubrir con stent y hacer que el flujo sea laminar y evite la trombosis del acceso vascular. Ese es un caso típico de rotura en una fístula radioencefálica donde no se resuelve normalmente con un balón de angioplastia inflado a pocas atmósferas durante 2-3 minutos. Se suele solucionar, y si no, pues el stent ahí es una indicación lógica. Las micro roturas del PTF que comentaba se pueden solucionar también con implantación de stents. Los stents se pueden puncionar, aunque se recomienda no colocar stents en zonas de punción, pero a veces no hay más remedio. Y bueno, las punciones repetidas, este es un stent recubierto, pueden hacer una cosa curiosa, que es que provocan unas hiperplasias, que se ve muy bien aquí en ecografía, unas hiperplasias que son debidas a las funciones de las agujas de diálisis, cuando lo lógico es que las hiperplasias sean en los extremos. En estos casos no hay que admirarse de que esto ocurra, porque es debido a esos traumatismos repetidos de las agujas debidas a la enfermería de diálisis. En los aneurismas, como he dicho, también se pueden implantar. Vean, por ejemplo, aquí un caso en el que se había implantado un stent, queda trombo, ven un flujo, y aquí hay una zona que con la fistulografía, vean, aquí está el stent, y esta zona que corresponde a esta zona de la ecografía, pues recubriendo con un stent de 8 milímetros por 40, poniendo otro stent, pues se consiguió remodelar toda esa zona y era un aneurisma parcialmente trombosado, y por lo tanto, pues es una posibilidad. ¿Que se puede funcionar? Pues sí, y lo que he dicho, pues hay que advertir a la enfermería que tienen que hacer fuerza cuando funcionan con las agujas de diálisis, y van a notar la misma resistencia con PTF. Y a veces se pueden romper los filamentos de los stents, y a veces pues hay que poner otro stent sobre eso. Pero en nuestra experiencia, las roturas de filamentos no es muy frecuente, aunque puede ocurrir, y tampoco es un obstáculo para seguir funcionando por la enfermería de diálisis los stents. Vean aquí el mismo caso que hemos visto antes, cómo después de poner el stent, ecográficamente con Power Doppler, cómo se ve perfectamente en corte longitudinal y corte transversal, y cómo se ve el flujo, cómo circula por el stent. También se pueden colocar stents en las arterias radiales. Vean, por ejemplo, aquí una fístula radioencefálica donde tenía un trombo que se aspiró. Aquí lo pueden ver en la vena cefálica en zonas de punción. Aquí tenía una lesión, se canalizó haciendo un through and through, y se colocó un stent de 4 milímetros y se consiguió restaurar. También, por lo tanto, los stents podemos implantarlos en arterias, no solamente en las lesiones de arteria subclavia que dije al principio, que son muy poco frecuentes, sino también en las arterias donantes de las fístulas distales, en las radiocefálicas o en las cúbito-basílicas. Es una opción que tenemos cuando encontramos arterias muy calcificadas y muy resistentes al balón de angioplastia. En conclusión, y después de toda esta ponencia, pues decir que el manejo de radiología vascular intervencionista de las fístulas arteriovenosas que se puede repetir en el tiempo, es la ventaja que tenemos sobre los cirujanos. Podemos hacer todo lo que hacen los cirujanos, más lo que ellos no pueden hacer. Por lo tanto, tenemos que insistir en nuestro protagonismo en el campo del acceso vascular para hemodiálisis. Pero lógicamente necesitamos formarnos bien, necesitamos tener una buena formación, a ser posible en sitios donde tengan mucha casuística y donde tengan ya unos resultados contrastados. Los balones, saber qué balones debemos utilizar dependiendo de la clínica de las fístulas, del contexto, de la edad, si ha recibido hidrataciones previas o no, restenosis. Todo eso hay que también saber, porque no siempre los mejores balones son los que necesita la fístula. A veces es preferible utilizar balones de menor calibre porque podemos hacerle daño a la fístula, o en otros casos necesitamos balones mayores
porque si no, no vamos a conseguir el flujo que necesita. El tema de los stents, ser cautos con ellos y sus indicaciones y evitando obstaculizar otras venas u otra posible cirugía, como ya he comentado. Y las trombosis, lógicamente las trombosis, evitarlas y tener como objetivo trombosis cero, es decir, que insistirle a los nefrólogos que monitoricen bien las fístulas y utilizar las técnicas pues, que más nos sirvan, que pueden ser muchas, pero sabiendo que cuanto menos trombosis tengamos, mejor manejaremos el acceso vascular. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Mientras nos apoyan a proyectar